Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hoy día 9 de enero del año 2026, 9 de enero 2026. Quería aprovechar la oportunidad para, mandarle un beso a mi padre allá en la eternidad. Los días 9 son días imborrables en mi memoria, puesto que fue un 9 de septiembre que él partió a la eternidad. Y 9 es un número que ha marcado constantemente mi vida. Para aquellos que tienen un poco de curiosidad con la numerología, tiene todo el mundo un número de nacimiento, que es la sumatoria pues, de los dígitos de tu día de tu nacimiento, tu mes de nacimiento y tu año de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando son pares, o sea, en este caso, cuando suman más de un dígito, entonces tiene que hacer la sumatoria. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, el número final es 10, entonces el cero no se cuenta, entonces queda como 1. Si tu número final de la sumatoria de los dígitos de tu fecha de nacimiento fuera 12, entonces tu número es 1 más 2, o sea 3, porque solo va del 1 al 9. Entonces, pues nada, un dato interesante. Y cada número pues tiene una sensibilidad, tiene un porqué y tiene una razón de ser. Yo sí creo, porque, a ver, para muchas personas que en algunos momentos he podido compartir, ¿no? Tienes de los dos tipos, ¿no? De aquellas personas que todo lo ven de un lado, entre comillas, lógico, y todo lo atribuyen a las casualidades, a las coincidencias, ¿no? Y aquellos otros que ven patrones repetitivos, ¿no? En ese grupo me incluyo yo. Yo soy de aquellos que sí veo patrones, ¿no? Tal vez porque quiera creerlo, o tal vez porque algo dentro de mí me señala que eso es correcto. Entonces, yo sí, durante toda mi vida he sentido ese tipo de patrones, ese tipo de números que constantemente se repiten. Y hoy día es bien curioso, en el lugar donde yo parqué para entrenar en el gimnasio, era un número 18, que 1 más 8 es 9. Y el lugar que yo tengo asignado de cochera que pago para dejar el auto también es un número 18, que es un número 9, y hoy día es 9. Y mi padre va a la eternidad un 999, porque él se va un 9 de septiembre del año 2025. 9, 9, 2, 2, 5, que equivale a un 9, 999. Entonces sí, considero que hay patrones repetitivos que son mensajes, ¿no? Que son mensajes de algo superior a nosotros, de algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y que bueno, hay que recibir esos mensajes y hay que utilizarlos. Yo soy un creyente en eso. Saludos para Carlitos Tafur. Carlitos, fuerte abrazo, gran amigo, muy agradecido, siempre recibiendo los mensajes del channel, de Broadcast Channel, o sea, del canal que he creado en WhatsApp para compartir. Saludos a mi gran amigo José, saludos para el éxito Ra, saludos para mi amigo Joaquín. Ya saben, si quieren comunicarse con Joaquín, él se encuentra en la avenida Tomás Marzano y tiene un negocio muy exitoso de venta de lo que es pinturas y todos los accesorios necesarios para hacer obras de pintado pues de casas, ¿no? Te comunicas con él a 947-244-992, repito, 947-244-992, te puedes comunicar con él y estoy seguro que él te va a dar muy buenos precios para que puedas realizar tu obra y puedas tener tu casa más bonita de la forma que tú quieres, que tú quieres tenerlo. Se encuentra Tomás Marzano. Ahorita estoy revisando su información para poder pasarte la dirección, pero por el momento con el número te puedes comunicar también y estoy seguro que vas a encontrar bastantes precios accesibles. Está él en la avenida Tomás Marzano 445 Surquillo, avenida Tomás Marzano 445 Surquillo.
También saludos para don Emilio. Don Emilio es un handyman, es una persona que me viene apoyando desde hace muchos años, a mí y a mi padre también, en todo lo que son obras de pues madera, carpintería, lo que es albañilería, gasfitería. La verdad es un todoterreno y te puedes comunicar con él al 979-434-627, 979-434-627. Entonces, pues bien fácil, compras las pinturas con don Joaquín y haces el trabajo en casa bonito con don Emilio. Fuerte abrazo, don Emilio. Saludos para mi sogra, la señora Vanilda, la Petrópolis. Fuerte abrazo para vos y para mi sogro, don José. Siempre apoyando, siempre escuchando. Muy obrigado por eso. Y bueno, vamos a comenzar. Comenzamos. Saludos para Fabri Falcón también. Gracias. Aquí siempre apareciendo en el chat. Gracias. Y ya saben que si quieren mandar saludos o quieren hacer algún anuncio sobre servicios que brindan o productos, yo estoy más que feliz de emitir su saludo o su aviso publicitario completamente gratis, no hay ningún problema. Saludos para Giancarlo Chupitazzi, un gran amigo también. Él tiene un negocio muy bonito que se llama Estación La Granja. Eso queda en la avenida Tacna, es una pollería y la verdad es buenísima, la comida es muy buena y tiene platos variados y también combinaciones muy interesantes. Yo lo súper recomiendo, he tenido la oportunidad de visitarlo y probar su sazón y realmente es alucinante. Estación La Granja en la avenida Tacna, al lado de Turrona San José. Ahí lo pueden encontrar. Muy bien, bueno, entonces de frente vamos al tema de hoy, que es un tema bastante interesante. Ahora voy a explicar, como siempre lo hago, de por qué me inspiré en esta temática. Para muchas personas que en algún momento han tenido a bien escucharme, saben que soy un investigador empírico, ¿no? La verdad, yo lo hago por hobby. Me llama la atención y me gusta muchísimo enterarme de datos o informaciones pues que no son de conocimiento público, porque como lo hemos aplicado en más de una ocasión, hay ciertos intereses creados que pues no quieren que la gente tenga este tipo de conocimiento. Yo siempre me he considerado un poquito, ¿cómo podemos decir? Rebelde, sí, un poquito rebelde, y siempre, sí, un poquito de dar en contra a ese status quo de dominación, ¿no? Y eso desde muy chico, o sea, la verdad, siempre me ha costado seguir jerarquías o imposiciones, a menos que la autoridad me cause respeto, ¿no? Y lo digo con la mayor humildad del caso, pero, o sea, para mí es una cosa muy distinta que te dirija una persona a la que tú admiras porque tiene cualidades admirables, y otra cosa muy distinta es que te pretenda dar órdenes una persona que ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero obviamente ha habido circunstancias en la vida donde yo he tenido que, por pues obviamente respeto y sobre todo por temas laborales, que hacer el amén y bueno, ¿no? Hacer las cosas tal como se me indicaban, a sabiendas yo en muchos casos que habían indicaciones que eran incorrectas o que simplemente no eran prácticas, ¿no? Algunas veces me permitían alguna sugerencia, algunas veces evitaba conflicto y bueno, hacía lo que tenía que hacer. Pero sí, yo y no creo ser solo el único. Creo que mucha gente nos cuesta lidiar con el principio de autoridad cuando la autoridad no se gana el respeto. Siempre he creído que en la vida se tiene que enseñar con el ejemplo, ¿no? Tener un jefe que está sentado sin hacer nada, solo dándote directivas de lejos, no es un tipo de jefatura que yo respete. Tener un jefe que se remanga los brazos de la camisa y se pone a tu lado y te enseña cómo hacer el trabajo y está en constante aliento, apoyándote y predispuesto a ayudar, ese es el tipo de jefe que
que creo que debería haber en todas partes, ¿no? Creo. Entonces, pues, sí, ese es siempre un rasgo característico de mi personalidad, que creo que es heredada. Mi padre también siempre fue muy cuestionador, y creo que eso es uno de los motivos por el cual yo también cuestiono mucho, ¿no? Cuestiono mucho porque realmente eh, considero también que hay definitivamente dos tipos de personas, y no tiene nada de malo. Diría que hasta cierto punto podría ser complementarias. Pero hay un tipo de persona que nació para obedecer y nunca va a cuestionar, solo sabe obedecer, cual máquina. Y hay otro tipo de persona que cuestiona, ¿no? O que ve de algún lado, de alguna crítica constructiva, un mejor resultado en base a una información recibida o a una orden, ¿no? No con eso pues significa que las personas tienen que ser contreras todo el tiempo, no, no. Pero si algo puede contribuir y uno puede apoyar a una mejoría de alguna actividad, pues está bien. Y en algún momento en la vida yo, como muchas personas, he empezado muy de abajo en diferentes tipos de trabajo, y bueno, la suerte y la vida y la persistencia me ha llevado a jefaturar ciertas áreas, y siempre he sido receptivo para los consejos, viniendo de quien venga, porque literalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre hay que tener cuidado con el ego, ¿no? El ego es útil, no está mal. El ego ayuda a entender un poco el amor propio, ¿no? El tener la conciencia de saber quién es uno, ¿no? Que es un ser divino, que es una prolongación del Padre Creador, que es un ser creador, que es un ser de luz, ¿no? Que es un ser que merece respeto y dignidad, está bien. Pero cuando el ego empieza a colocarse al oído, a decirte que tú eres más que los demás, que tú conoces más que los demás, que tú mereces más que los demás, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado, porque ese ya no es el ego positivo, sino es un ego manipulado por ciertas energías que quieren generarte conflicto, porque la arrogancia genera conflicto, ¿no? ¿A quién le gusta una persona arrogante? Absolutamente a nadie, ¿no? Es más, creo que la arrogancia es una de las acciones humanas más rechazadas. A nadie le gusta una persona arrogante, ¿no? Siempre es bueno sentirse seguro de sí mismo, para eso sirve el ego, pero con la humildad respectiva y la receptividad a aceptar críticas, y también pues a saber equivocarse. También hay que saber equivocarse. Es bueno equivocarse, es bueno decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, he hecho mal, lo reconozco, y bueno, quisiera mejorar en alguna cosa, ¿no? Es positivo. A ver, ¿estamos ahí? Ya, perfecto, sí. Los diablitos del internet, los diablitos del internet. Saludos también para mi primo John Sánchez, fuerte abrazo, primo. Nada, continuando con el tema. Entonces, como les comentaba, estaba viendo una información bien interesante el día de ayer, que fue un documental hecho por History Channel. History Channel es un canal de investigación muy interesante, pero de cierta medida pertenece a los conglomerados grandes informativos, ¿no? Entonces no es considerado un canal alternativo, para nada. Entonces, pues, y tiene programas buenísimos, ¿no? History Channel tiene también Alienígenas Ancestrales, buenísimo, ¿no? Giorgio Taxopoulos, sí, es uno de los chicos que conduce el programa, y prácticamente se la pasa en Perú muchos meses del año. Igual que hay otro de los conductores entrevistados de apellido Childrens, que también para constantemente acá en Perú, sobre todo Cusco y Nazca, paran habitualmente. Y hay un caballero de ascendencia suiza, no recuerdo el otro apellido, que también para constantemente acá en Perú, porque Perú es un país enigmático, ¿no?
Es un país maravilloso. Yo creo que por eso sufrimos mucho. Yo creo que Perú es un país tan maravilloso y tan enigmático que tiene la mala fortuna de constantemente ser gobernado por ineptos, porque si el pueblo despertara y fuera más consciente, pues podría contribuir muchísimo a la humanidad. Pero bueno, no nos lo permiten y por eso tenemos siempre mediocres políticos, autoridades, mejor dicho, autoridades mediocres, que también son políticos, dicho sea paso. Entonces, viendo este canal, cabe la reflexión, ¿por qué un canal del status quo, ¿no?, de los medios masivos, por qué te suelta información tan controversial? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Y es que el motivo es sencillo de entender si es que tú tienes ya un poquito de mente abierta, ¿no? Como en otros programas yo les he comentado que he visto muchas versiones de muchas personas que dicen recibir informaciones de entidades desencarnadas, algunos pues que hablan de los seres superiores, de los hermanos extraterrestres, de ángeles, en fin, de seres pues no humanos, ¿no? Y veo como patrón que ellos sostienen que el mensaje que reciben es de que hay una ley universal. Cuando estamos hablando de universales, del universo, no del planeta, del universo, de todos los confines del universo, o sea, de toda la creación de nuestro Creador, el Padre, el Dios de Cristo, ojo, no el Dios de religiones y cofradías y cultos, no que exigen rituales de sangre y sacrificios, no, el Dios de mi Cristo, que es el camino, la verdad, la vida, el Dios verdadero. El Dios que lo han suplantado, ¿no? O pretenden suplantarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo en esa versión del libre albedrío, de que no se puede corromper el libre albedrío? Porque lo dicen diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes idiomas, con diferente bagaje cultural, background cultural. O sea, volviendo a lo que hablabas del comienzo, patrones. No, yo veo patrones. No veo coincidencia que una persona en el año 1800 haya escrito un libro donde dice que un principio universal inquebrantable es el libre albedrío, y una persona en ese mismo tiempo, en un escrito en Asia, diga exactamente lo mismo, entendiéndose que no había forma que entre ellos puedan intercambiar información. Entonces no podría ser pues coincidencia, ¿no? No lo entendería yo como una coincidencia, ¿no? En esas épocas pues antiguas y remotas no habría forma de que uno le mande un mensaje de WhatsApp, un email, una carta, le diga, ¿sabes qué? Haz un escrito donde diga pues lo que yo sostengo de que el libre albedrío es inquebrantable. Entonces sí considero que el libre albedrío es una ley inquebrantable universal, y justamente como hemos hablado en otras ocasiones del primado negativo, de la programación predictiva, las élites que manejan el mundo tienen la obligación de darnos la información verdadera de muchos acontecimientos, pero muchas veces no lo hacen de forma directa, ¿no? Y formal, sino te lo esconden en películas, te lo esconden en libros, o simplemente en documentales que para la mayoría de personas serían extremadamente aburridos, porque la gente, y no estoy con eso criticando, yo soy parte del sistema, ahora menos que antes, pero también lo soy. Quien menos, en vez de ver un documental sobre lo que le pasó a Hitler, va a preferir ver una novela, un reality show, va a preferir ver el fútbol o cualquier otra cosa, porque vamos a ser sensatos y honestos, es muy poca gente a la que le importe, ¿no? Y por eso yo estoy haciendo ese programa, porque quiero evitarle a la gente tener que comerse las 2 horas y pico del documental, sino pues te lo doy masticadito y fácil de entender. Entonces,
Este documental trata de dos investigadores argentinos, uno de ellos es de apellido Di Napoli, y es el investigador principal que lleva este documental, que básicamente sigue el rastro de la fuga de Adolf Hitler, ¿no? Este personaje nefasto que ocasionó dolor a la humanidad, terrible dolor a la humanidad, y que bueno, Stalin, cuando los rusos pues toman Alemania, él se pronuncia respecto a la posible muerte de este nefasto criminal y indica dos datos muy, muy perturbadores. El primero es que no se encontró cuerpo y el segundo es que él tenía la información de sus servicios secretos de que él había fugado. Ahora, posteriormente, en el documental aparecen otros investigadores y había uno que lamentablemente no recuerdo el apellido, pero era europeo, que se manifiesta diciendo de que hay situaciones muy, muy, muy bizarras en la descripción del cuerpo que supuestamente encontraron de Hitler, ¿no? Porque dice que los aliados, cuando entrevistan a los subalternos de Hitler, resulta que aparece uno que dice que sí encontró el cuerpo y que lo quemó. Entonces, o sea, ¿cuál es la lógica de una persona que ha trabajado lado a lado, codo a codo, como subalterno de un militar o de una figura política, de que lo encuentre muerto y lo queme? ¿Para qué? O sea, ¿en razón de qué? Y posteriormente también ha habido análisis, si no me equivoco, dentarios, donde pues, porque en esa época obviamente pues no había el tema del ADN, que pues comprueban de que el cuerpo que se encontró no correspondía a este personaje, a Hitler, ¿no? Luego se tejió pues toda una historieta, como siempre se ha hecho, ¿no? Obviamente las narrativas oficiales, yo estoy completamente seguro que en el 99.9% son mentiras inventadas, ¿no? Y en este documental el señor Di Napoli se encarga de hacer un seguimiento sobre las posibles rutas de fuga de Hitler. Entre ellas se habla de una una dama, Rice, si no me equivoco, que era una pilota muy, muy destacada y talentosa, que se dice pues que contribuyó a la fuga de Hitler porque ella llega en pleno ataque, en plena toma de Berlín, llega al búnker donde se encontraba Hitler y su mujer y los saca de Berlín y los lleva a otra ciudad de Alemania, donde ya tenían preparado un submarino que los llevaría a la Argentina. Otra versión señala de que era tan inminente la toma de Alemania por parte de los rusos, que es un ejército bastante poderoso, que se hizo correr el rumor de que Hitler estaba en Berlín, pero él nunca estuvo en Berlín. Él ya estaba a buen resguardo en un pueblo que escogido especialmente, donde él tenía búnkeres, y que cuando ocurrió la toma de Berlín, pues posiblemente se fingió una muerte, apareció un cuerpo que se señalaba que era el suyo, pero él ya estaba hace bastante tiempo ya en camino a Sudamérica, que también se corrobora con otras versiones que hablan sobre una visita de Hitler a Colombia. Hay un documento de la CIA que tuve la oportunidad de ver en otro documental, donde un agente de la CIA
manifiesta pues que ha tenido la cercanía con Hitler, que lo vio y estuvo cercano a él en una finca en Colombia, ¿no? O sea, en pocas palabras, él se desplazaba en Sudamérica, ¿no? Inclusive aparece una foto de una persona, obviamente, no con los rasgos exactos, porque pasaron ya muchos años, pero con la fisionomía bastante parecida, que podría, pues, tranquilamente encajar con las facciones faciales de este nefasto personaje. Ahora, otra de las teorías que se deslizan en el documental, que me parece increíble, o sea, increíble en mal sentido, o sea, estamos hablando de una aberración sin nombre, pero que no me sorprende, ¿no? Él dice que Di Napoli, que según informaciones que él recibe y que también han sido dejadas por los servicios secretos de Stalin, que era en ese momento el gobernante, el comandante en jefe pues, de la Unión Soviética, dice pues que los aliados llegan a un acuerdo con Hitler y cuando se realiza la operación Paperclip, donde los aliados, estamos hablando de los ingleses y americanos, acuerdan recibir a científicos nazis para, pues, de desarrollos tecnológicos e investigaciones. En pocas palabras, realizan una amnistía, tanto así que uno de los comandantes o jefes de las operaciones misileras de los nazis es llevado a los Estados Unidos y es Von Braun, el padre de la cohetería americana y prácticamente el padre de lo que viene a ser pues la cohetería espacial, del programa espacial. Que dicho sea de paso, Von Braun tenía una asistenta, no recuerdo ahorita el nombre, pero el mensaje fue muy claro. Dice que él antes de morir le decía a su asistenta que saldrá la última carta, el último as bajo la manga para la dominación completa de la humanidad, y eso sería la falsa invasión extraterrestre, que la élite mundial ya está preparando desde la época de la Segunda Guerra, la famosa falsa invasión extraterrestre. Serge Monast, que era un periodista canadiense, ya sacó un libro respecto a esta planificación, que era una investigación que él hizo, que se llama Blue Beam, Proyecto Blue Beam. Y dicho sea de paso, este interesante investigador valiente, pues apareció después del libro muerto. Como lo que ocurre siempre. No siempre ocurre eso. Siempre alguien que se atreva a decir algo misterioso e incómodo para ciertos gobiernos aparece muerto. Pero bueno, volviendo a lo anterior, ¿no? Según Di Napoli, en las investigaciones de los documentos rusos y de otras documentaciones, se habla pues de que se llega a un acuerdo donde se pacta salvarle la vida a este personaje y permitir su fuga a cambio de informaciones tecnológicas que permitirían posicionarse en la parte más arriba de la tecnología armamentística y en general a los países que acuerden este pacto, por decirlo así, ¿no? Pocas palabras, y en cristiano, dame información para llevarme a ser una potencia tecnológica y yo permito que te fugues, ¿no? Eso sería más o menos la matemática. Ahora, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Hitler era un militar, un líder militar, que fue también un gobernante de orígenes sindicalistas,
un artista frustrado. En su biografía leí que él quiso entrar a una escuela de artes y no pudo, porque no le daba supuestamente el talento para eso. Pero un tipo, digamos, militar, no un científico, un militar. Digamos, hasta cierto punto, un estratega. Entonces, yo me pongo a pensar, como gobierno, ¿a quién necesito? Necesito a los científicos. No necesito al militar. O sea, ¿por qué tendría que yo salvarle la vida? Si yo podría simplemente hacerme de los científicos que necesito para que desarrollen mi tecnología y punto. ¿Para qué le voy a salvar la vida? Después de las atrocidades que ha hecho, ¿no? No hay motivo. Y se habla que inclusive no solo él, que también facilitaron el escape de él y de su pareja, de Eva Braun. Entonces, ahí es donde se me cae la teoría de que le ayudaron tan solo para recibir información de él. Porque realmente él no era el descubridor de cosas o el matemático brillante, ¿no? El que podría contribuir a la creación de armamento. No. Entonces, ahí se me deslinda otras teorías que he escuchado también, de que, entendiendo de que Dante Alighieri decía que en la Divina Comedia que vivimos en un gran teatro donde todos somos actores, y trae a colación lo que está pasando ahorita con Maduro y todo eso, he escuchado teorías de que todo fue armado. Es más, hay una teoría muy avesada que dice de que Hitler no era hijo de su padre, sino que era un Rothschild. Recordemos que los Rothschild, que son una de las familias de la élite que domina el mundo, banqueros importantísimos y gente que maneja pues los medios de comunicación y todo, sionistas, casualidad, creadores de la nación de Israel, eran realmente su linaje de sangre paterno. Y lo atribuyen porque dicen de que su madre trabajó en la casa familiar de uno de los miembros Rothschild, y es ahí donde ella queda embarazada de este personaje, ¿no? De Hitler. Y que todo fue programado para generar dolor y sufrimiento en la humanidad, una disminución poblacional de una etnia de una forma nefasta y dolorosa, pero que también sirvió para reforzar una narrativa que continúa hasta hoy. Hoy día está viendo Tucker Carlson, que estaba hablando con una periodista muy, muy interesante, Kelly, Meg Kelly, si no me equivoco, americana, donde hablaban pues de operadores sionistas. Ojo, no estoy diciendo judíos. Claro que son judíos, pero no estoy poniendo a todos los judíos en una misma bolsa. No. Hay judíos maravillosos que están en contra de los sionistas, por si acaso, lo vuelvo a decir. Pero Meg Kelly, tanto como Tucker Carlson, conversaban sobre cómo puede ser posible que lobbies pro-Israel en Estados Unidos estén influenciando de forma tan dramática de que tú puedas, como ciudadano de a pie, criticar a tu propio presidente, a las autoridades de tu país, pero imposible criticar al gobierno de Israel o a los gobernantes de Israel o al país y de Israel, porque eso es considerado antisemitismo y un crimen de odio. O sea, hay americanos abogando en contra de cualquier crítica al país de Israel o a sus gobernantes, haciendo una férrea defensa de este país y de sus gobernantes, pero
si hablas mal de los gobernantes de los mismos Estados Unidos, no hay problema. Eso está bien, se llama libertad de expresión. Pero pobre de ti si hablas de Israel. Y es que hay un movimiento lobista que prácticamente tiene subvencionado a muchos políticos, no solo en Estados Unidos, en el mundo, que obviamente tienen una narrativa que es la narrativa pues del Holocausto, ¿no? Entonces, según esta teoría, todo fue programado para poner a este líder carismático no porque tenga carisma para mí, sino que en ese momento lideró una nación porque la gente le creía. Entonces lo ponen en un puesto de poder, él se encarga de generar un exterminio y luego, cuando termina su trabajo, lo ponen a buen recaudo para que nunca pueda hablar de lo que él sabía. A mí me parece una teoría no descabellada. Y si me dicen, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Tú crees que haya gente que pueda hacerle eso a su propia gente? Sí, sí, sí. No lo dudo. Al contrario, lo creo bastante probable. Porque, como lo hemos dicho en otros programas, para esta élite satanista, porque son satanistas, la vida humana es un bien renovable y bastante prescindible. Para estas élites nefastas, demoníacas, la vida humana es una moneda, es un pago, ¿no? Ellos sacrifican a su propia gente o a cualquiera porque tienen que darle ese alimento de sufrimiento a sus deidades. ¿Y que van a obtener a cambio? Poder y riqueza, que es justamente lo que tienen, pues. Porque, ojo, que mucha gente se olvida el significado de las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo asocia a lo que culturalmente te repiten y repiten y repiten todo el tiempo, ¿no? Durante toda la vida nosotros nos han dicho, después de la Segunda Guerra, de que holocausto es matanza de judíos, holocausto es matanza de judíos, holocausto es matanza de judíos. Y no, holocausto es sacrificio masivo. En el Antiguo Testamento ya habían holocaustos de animales que eran pedidos por el Dios del Antiguo Testamento, que para mi criterio no es el Dios de mi Cristo, que es un Dios de amor, de perdón. Simple y sencillo. Entonces, que estas élites hayan sido capaces, para un beneficio futuro, de crear una narrativa que los blinde de haber eliminado un grupo de seres humanos, sí, claro que sí. Muy, pero muy probable. Inclusive yo he visto información que decían que grupos empresariales americanos en plena guerra, como la familia Ford, le daba apoyo logístico a los nazis. Increíble, en plena guerra. Hay documentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo un teatro y toda una planificación. Otra cosa que es bastante curiosa es que yo he escuchado documentales donde se habla pues de esta nefasta matanza de seres inocentes, niños, mujeres, increíble, asqueroso, que este infeliz, que estoy seguro que debe estar en un lugar muy oscuro, perpetró, pero en números no se corresponde a la data oficial, ¿no? Entendiéndose que, y esto es un ejemplo bastante ligero, ¿eh? Si antes de esa matanza habrían, por decir, 100, ¿no? Después de la matanza, digamos que tiene que haber bajado a 20. Pero hubo muchos datos de censo donde el supuesto número de fallecidos no coincidía con la cantidad de sobrevivientes. ¿Me dejó entender? O sea, no tenía lógica.
que si eran 100 y quedaron 20 y murieron 80, porque al final no quedaron 20, sino eran más de 20. Entonces al final no fueron 80 los que murieron. ¿Sí me dejo entender? Y son datos no proporcionados pues por gente ignorante o por historiadores ignorantes o pro este asesino asqueroso, ¿no? No, son gente de la misma comunidad judía, ¿no? Y mucha gente que trata de reivindicar los valores cristianos siempre trae a colación de que la narrativa de la matanza injusta y la reducción poblacional solo se atribuye a ese episodio y nos olvidamos de otras tragedias y delitos de lesa humanidad que fueron bastante más numerosos y dolorosos. Por ejemplo, en la revolución bolchevique, cuando los rusos toman el poder, los comunistas hicieron matanza de cristianos y la cantidad es absurdamente gigante. Se está hablando de más de 60 millones de cristianos que fueron asesinados en la revolución bolchevique rusa. Y nadie habla de eso. Cuando Mao Zedong toma el poder en la China, también mataron a millones de personas y nadie habla de eso. Solo de lo que la narrativa constantemente nos ha impuesto de esa tragedia, que no digo que es menos tragedia que las demás, sino que las otras no se hablan. ¿Por qué? Y ahora hay un dato curioso. En los movimientos comunistas, los ideólogos eran sionistas. No se completa el círculo ahí, ¿verdad que sí? Se completa el círculo, ¿no? Eran sionistas. O sea, era un grupo de judíos, no todos los judíos, que son sionistas, o sea, que tienen esta idea política de dominación de este grupo étnico, ¿no? No todos. Ojo, estamos hablando de los políticos ejecutores, ¿ah? Por si acaso, ideólogos de esta corriente de pensamiento, en fin, no estoy hablando de la comunidad. Pero miren, qué curioso y qué triste, ¿no? Entonces, este documental nos lleva a que Hitler se asila en la Patagonia, lo llevan en un submarino y llegan a las costas de Mar de Plata 2 submarinos, en los cuales uno de ellos estaba Hitler, y Hitler se ubica pues en una casa blindada en la lejanía de la Patagonia hasta su último día de vida, ¿no? Entonces ahí viene lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que un ser tan nefasto, tan diabólico, tan perverso, que le hizo daño a tantos seres humanos inocentes, haya podido benévolamente recibir un perdón y podérsele proporcionado un escape sencillo y limpio para que empiece una vida sin ninguna consecuencia de lo que realizó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene lógica. Cuando a mí cuando vi la teoría de que fue por intercambio de información, no me cierra. A mí no me cierra. A mí. Me parece muy jalado de los pelos de que las naciones que han ganado la guerra, que han perdido soldados en la guerra, puedan transar con un criminal nefasto, asqueroso, y decirle, ¿sabes qué?
dame tus informaciones y conocimiento y te dejo escaparte. Porque por último, íbamos a quitarnos de caballerosidades, ¿ah? Por favor, entre políticos y militares en guerra nunca ha habido caballerosidad así nomás. Por último, pues le dirían, ya dame la información y después, ¿sabes qué? Me olvidé de lo que prometí, chao. Le dan vuelta, pero no lo hicieron. Sino, le permitieron escapar. Inclusive Milei, si no me equivoco, cuando recién asumió el gobierno, dijo que iba a desclasificar documentos donde ya se tiene prácticamente confirmado de que Hitler murió en la Argentina. Muchos años después de su supuesta muerte por un supuesto suicidio, ¿no? La historia es increíble, ¿no? Por eso yo siempre he sido un fascinado de la historia, y creo que es algo muy intrínseco en nosotros los seres humanos, ¿no? Cuando somos niños, ¿a quién no nos gustaba que nos cuenten un cuento, ¿no? Que nos cuenten un cuento de aventura, que nos cuenten un cuento de magia, ¿no? A todos los niños, desde muy pequeños, los seres humanos, nos gustan las historias. Pero cuando las historias tienen estos reveses tan bizarros, tan oscuros, tan dramáticos, pues lo vuelven aún más interesante, aún más fascinante. Y creo yo que, y le agradezco a mi padre por haber siempre dejado en mi corazón la curiosidad de querer saber más de lo que los libros dicen, ¿no? Porque los libros de texto oficiales son hechos por autores que reciben salario de las organizaciones nacionales o supranacionales que auspician sus investigaciones. Entonces, ellos pueden decir en cualquier momento, no te pago y te voto si pones eso en los textos que van a estudiar los niños porque no me cuadra. ¿Lo pueden censurar? Claro, sí, ellos son los que financian. No nos olvidemos que una de las familias o grupos empresariales que auspicia la investigación en educación, en medicina, son los Rockefeller, que son sionistas. Entonces, es descabellado pensar de que ellos manipulen las narrativas oficiales y los textos de educación en conveniencia a sus agendas. No, al contrario, sería raro que no lo hagan, sería hasta cierto punto como dispararse en los zapatos, tirarse un balazo a los pies ellos mismos. No les conviene. Ellos tienen que poner lo que les interesa y les conviene que la gente piense. Y no nos olvidemos que, si no me equivoco, es Goebbels. Él decía un principio de la narrativa oficial que hasta ahora tiene vigencia a nivel planetario. Él decía, una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Y es así. Es así. ¿Cuántas veces nos han repetido como un credo, como un mantra, en la televisión, en la radio, en los medios informativos, una idea tantas veces que la gente ya llega a decir, bueno, entonces es así, es cierto? Y hasta hace poco, en la época de la enfermedad, que fue por la sopa de murciélago, lo más absurdo que he escuchado, de verdad. Mucha gente decía, bueno, si lo dicen en la televisión, tal información es cierto. O sea, ¿en qué momento nosotros le dimos a la televisión el poder de decir lo que vendría a ser la verdad siempre? ¿En qué momento la televisión, la prensa se volvió los dueños de la verdad? ¿En qué momento? Y es que nos han adoctrinado desde siempre y nos han hecho pensar desde siempre
de que nosotros no tenemos derecho, valga la redundancia, a pensar. Nosotros solo debemos de tomar como verdad lo que nos indiquen. Y si no, eres un teórico de la conspiración, eres un loco, eres un rebelde, hablas estupideces y eres marginado por un mecanismo de autocontrol social. Cuando tú piensas de una forma distinta, tu mismo entorno te margina. Y yo lo he vivido, ¿ah? ¿No? Y tu mismo entorno amical, familiar. Yo he perdido, no he perdido, porque uno no pierde las amistades verdaderas, pero yo me he dejado conversar con gente que le tenía simpatía, no tampoco puedo decir gran amistad, pero simpatía, simplemente porque durante esta enfermedad yo decía mi opinión basada en opiniones científicas de personas reputadas. Y pues como no gustaba, se me atacaba. Pero yo nunca ataqué, y mucha gente como yo tampoco, a las personas que sí estaban de acuerdo con las narrativas. Yo nunca me metí a discutirle un post a alguien que decía, ¿sabes qué? Me he metido 6 vacunas y me metería 20 más y todos deben vacunarse y vamos, hay que hacerlo. Yo nunca me puse a decir, oye, ¿sabes qué? Tú estás loco, eres un chiflado, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué ignorante? Yo nunca me metí a discutirle a nadie. Respetaba, como quien dice, la pared de todos, los muros de todos. Cada uno tiene el derecho a decir lo que piensa y lo que siente. Por algo existe ese medio de comunicación. Pero apenas yo ponía alguna información, un repost de un científico reputado, no un loco, no un charlatán, un científico, un PhD, un physician, un médico reputado, catedrático, inmediatamente venía gente a decirme que cómo estás creyendo esas estupideces, qué te pasa, que esto, que el otro, que no piensas en los demás. Y lo más triste de todo es que todo lo que dijeron muchos científicos reputados en ese momento, todo se ha comprobado que era cierto. Pero ¿cómo es el ego humano que esta gente, que en algún momento fue bastante maleducada conmigo, en vez de tener la humildad de decir, oye, loco, pucha, qué bárbaro, sí tenías razón. O por último, perdón, que se me diga, oye, la gente que tú tomabas para repostear sus posts, esos científicos tuvieron la razón. No yo, porque yo no tengo la razón de nada. Yo solo saqué mi conclusión muy personal porque creí en lo que decían estas personas científicas que no seguían la narrativa oficial, sino que tenían su propio criterio para explicar las cosas. Yo no soy para nada acreedor de esas verdades. Son ellos. Son esa gente valiente. Esa gente valiente que fue marginada, maltratada, ridiculizada. Y al final el tiempo les dio la razón y nadie de los críticos ha salido a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Disculpe. Sino por el contrario, siguen teniendo tribuna. Inaudito. Pero bueno, es que así es el mecanismo de control. La élite que domina el mundo, la élite que regenta este mundo a favor de su deidad, que es el adversario, que es la oscuridad, ellos saben perfectamente que en nuestra sociedad va a haber gente que está pero tan programada, que ellos van a ser los encargados de silenciar a otros que tratan de decir lo que está mal en el sistema. Y esos son los agentes Smith de la película Matrix. Como les decía, todo es una alegoría y la información nos la dan para que nosotros creamos nuestra verdad. Pero hay gente que, como dije al inicio, nació para obedecer y no cuestionar, y hay gente que cuestionamos. Y la gente que nació para obedecer y nunca cuestionar, ellos son los encargados de silenciar a aquellos que cuestionan. Y estas élites lo saben, y se ríen, y se burlan. Pero nunca perderé la fe que algún día toda la humanidad nos vamos a mirar a los ojos, nos vamos a abrazar como hermanos, y vamos a decir, basta, esto no puede continuar,
hay gente abusiva que nos hace conflictuarnos entre nosotros, cuando todos nosotros somos hijos de Dios, cuando todos nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, que es el camino, la verdad y la vida. Y ese momento, esa segunda venida de mi Cristo, cuando nos saquemos los velos de los ojos, y veamos la realidad, ese día va a ser el nuevo amanecer. Ese día nos liberaremos. Y ese día ascenderemos evolutivamente en conciencia a esa famosa quinta dimensión donde hay amor, tranquilidad, paz y solidaridad y empatía. Así que eso es mi deseo, eso es mi mensaje y eso es lo que yo quiero que tengan en la cabecita antes de dormir. Dios existe, el verdadero, Cristo siempre será el camino, la verdad y la vida, y nosotros estamos destinados a ser maravillosos, porque Él dijo, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Hoy día viernes 9 de enero del año 2026. Para mí ha sido súper placentero encontrarme con ustedes el día de hoy. Y como siempre, esto queda grabado y lo van a poder escuchar y compartir en nuestro canal de YouTube. Así que pues nada, gracias nuevamente y nos estaríamos viendo el día lunes. El día lunes nos estaremos viendo y ahora voy a tratar de avisarles con un poquito más de anterioridad los momentos en los cuales estamos saliendo. No es fácil, realmente yo estoy aprendiendo paso a paso, pero poco a poco vamos a mejorar. El otro día se hizo un ensayo de video, quedó aceptable, pero se pueden hacer cosas mejores. Estoy en el plan de estudiar un poco cómo se hace. Me metí a un curso con mi esposa para aprender de todas estas cosas y entregarles a ustedes una mejor calidad de producto. Pero al final lo que importa es el mensaje. Y el mensaje es que Dios nos ama y Cristo habita en cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Vayan a la camita a dormir, pongan la cabeza en la almohada pensando en que hay un Dios que nos ama, nos cuida y que nunca nos abandona. Gracias, chicos, nos vemos. Esto fue Brutalmente Honesto y hasta el próximo lunes. Chao.